La protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. En muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia. Y esto lo debería de investigar el INE. No. Yo no presento quejas. Yo nada más denuncio para que la gente se proteja. Es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias. Y así la gente pues está protegida y no es susceptible de manipulación, aunque no funciona, porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente, pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado. Ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, le llaman golpes blandos, porque con la manipulación van socavando autoridades
que no les convienen, porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces. Y como ellos se sienten los dueños del mundo, utilizan estas herramientas, estos instrumentos, estos métodos de manipulación y de control. Entonces hay que irle aclarando a la gente. En el caso de México estamos viviendo una situación muy especial porque casi todos los medios de información son medios de manipulación, periódicos, radios, las televisoras. Es algo pocas veces visto. Nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco I. Madero, que fueron preparando el terreno para que un 23 de febrero de 1913, por eso este viernes vamos a recordar esa triste historia del asesinato del presidente Madero, pero antes hubo toda una campaña en los medios. Desde entonces no se había presentado algo como lo que estamos ahora padeciendo en México. Son todas las televisoras, todos los periódicos, los programas de radio, las revistas, con honrosas excepciones, pero cuando digo honrosas excepciones se cuentan con los dedos de la mano. Estamos hablando de 100, 200, 500 medios, ya sea periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, con 5, 10, 20 medios, periódicos, 1 o 2, 3 radios, pues quizá un programa de radio conducido por alguien. La televisión no conozco, nada más cuando va Epigmenio con Ciro. ¿Quién otro va de televisión? No hay más. Entonces es total, es completo el control, la manipulación, porque los dueños de los principales medios de información están enojados porque forman parte de la oligarquía, de los que se beneficiaban con la corrupción, no solo porque se les entregaba publicidad, se les pagaba con el presupuesto, que es dinero del pueblo, mucha publicidad a la radio, a los periódicos, a la televisión. No, eso es la bachicha, la minucia. Ganaban muchísimo porque tienen empresas constructoras, tienen empresas que se dedican o se dedicaban a venderle al gobierno bienes, proveedores, bueno, hasta de medicina. Loret estaba metido en una de las empresas
que le vendía medicina al gobierno a precios elevadísimos, hacían su agosto. Nada más recordar que 10 empresas de estas que distribuían la medicina de muy mala calidad y muy cara, 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año. Entonces, como ya no hay esos contratos jugosísimos, pues entonces ya son medios opositores. Se volvieron de la noche a la mañana críticos del gobierno, lo que nunca habían hecho en su vida. Loret de Mola nunca había criticado a los presidentes. López Dóriga nunca había criticado a los presidentes. Ciro Gómez Leiva nunca. Ninguno. Afortunadamente, el pueblo de México está muy despierto, es mucha pieza y no les funciona toda esta campaña en contra. Entonces, cuando me preguntas cómo proteger, ¿no?, a candidatos y a ciudadanos, pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros fuimos víctimas, bueno, ahora como gobierno, pero cuando fuimos candidatos, imagínense la campaña aquella del 2006 cuando nos robaron la presidencia, de peligro para México, López Obrador un peligro para México, día y noche. Y en aquel entonces no habían las redes sociales, las benditas redes sociales. Nos bombardeaban y no podíamos decir nada. Un periódico, La Jornada, pero imagínense aclarar en La Jornada o tener el apoyo en La Jornada frente a Televisa y Azteca. Yo no, en ese entonces no estaba Imagen, pero me acuerdo bien de Televisa, constantemente, pero además campañas financiadas por el Consejo Coordinador Empresarial, violando la ley. Estos que se manifestaron ahora, ¿no?, como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas. Todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio. Entonces, esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias, porque ya han habido reacomodos, ya es una nueva realidad, no se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella. Yo estoy pensando que solo hay que explicarlo, cómo funciona, pero ya no sacar aquí a Loret ni sacar a
al Reforma y al Universal, porque les hacemos propaganda y no, porque la conferencia esta no es para presumir, pero tiene su nivelito y la ven muchísimo en México, en el extranjero, la escuchan. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando de estos pasquines bodrios y de estos pseudoperiodistas que son más que nada mercenarios? Vamos a analizarlo bien, ¿no? A lo mejor ahora que ya va a empezar la veda. El Círculo Rojo sí sabe, pero la gente no conoce todo. No sabe nada, pero es importante porque es una forma de control y de manipulación hacia adelante, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces se ayuda mucho, es como vacunar, es prevenir. Antes, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos estudiando, ¿no?, habían programas de radio, programas de televisión, donde todo lo que se decía se pensaba que era cierto. Ya lo dijeron en la radio, ya lo dijo Jacobo, que se portó muy bien el finado Jacobo, al final sobre todo, o sea, muy distinto a lo de la canción de Molotov, pero eso ya es otra cosa. ¿Cómo va lo de la canción de Molotov? Que no te haga bobo, Jacobo. ¿Cómo? Que no te haga bobo, Jacobo. Pero eso no, se portó muy bien después que salió de Televisa, muy bien, muy bien. Era de los pocos que nos abría el espacio cuando tenía su programa de radio, creo que en Radio Centro, ¿no? Sí, nuestro reconocimiento a Jacobo, pero estuvo mucho tiempo, ¿no?, como vocero del régimen, ¿no? Y así, en general, así era el manejo, el control de los medios. Pero lo extraordinario ahora es de que se ataca al presidente y antes no, nunca se atacaba al presidente. A veces en proceso, pero cuando don Julio hasta escribió unos ensayos sobre los expresidentes, pero era muy difícil un cuestionamiento directo y mucho menos un insulto. Ahora está de moda, ya es deporte nacional, pero bueno, es importante lo que preguntas. Hasta ahora van muy bien las cosas, no pasa de esto. No hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica. El que usa la fuerza es porque no tiene la razón. Además, la democracia permite que todos los ciudadanos
puedan manifestarse libremente. Por eso es muy importante el voto. El arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector. Entonces, uno va de manera libre, en secreto, decide de acuerdo a lo que le dicte la conciencia. Tenemos esa posibilidad, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo y no usar la fuerza y ninguna trampa. Se acabaron los fraudes electorales, porque México lamentablemente se distinguía por ser uno de los países con más fraudes electorales. Hasta hace poco nosotros padecimos muchos fraudes electorales de parte del bloque conservador, que ahora están en la oposición, pero ellos nos robaban las elecciones. Así luchamos décadas. Yo recuerdo que, además de que hubo el fraude en el 88, en el 90, 91, caminamos desde Tabasco hasta la Ciudad de México, 50 días, en el éxodo por la democracia, porque no querían respetarnos. Un triunfo en Cárdenas, Tabasco. Ganamos en otras partes, pero en Cárdenas era un fraude descarado. Se había ganado con muchísima ventaja. Y como era amigo del gobernador de entonces, el candidato del PRI, ahijado del secretario de gobierno, no querían respetar nuestro triunfo y dispuestos a reprimir. Entonces decidimos caminar hacia la Ciudad de México, evadir el acoso. En vez de hacer manifestaciones, tomar carreteras, tomar palacios, dijimos no, vamos a caminar. 50 días caminando. Y llegamos a la Ciudad de México en enero del 91, creo, 92. Llegamos antes de que se firmaran los acuerdos de paz de El Salvador y como no les convenía de que protestáramos, cuando llegamos aquí caminando después de 50 días, se llenó el Zócalo. La gente muy solidaria, apoyándonos. Y días después iban a firmar los acuerdos de El Salvador. Se terminaba la confrontación en El Salvador, la guerrilla, y no podían aparecer como candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces nos resolvieron que iban a reconocer los triunfos y así se ganó por primera vez Cárdenas, Tabasco, el segundo municipio en importancia en mi estado. Pero costó muchísimo. En esa ocasión salimos de Tabasco, pero como el mismo día habían hecho elecciones, se habían celebrado elecciones en Veracruz y ahí también fraudes, se sumaron también a la protesta veracruzanos. Y
recuerdo que en Tehuacán, Puebla, no, en San Martín, Texmelucan, ahí me alcanzó el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, que le acababan de hacer fraude en San Luis Potosí y había logrado con una marcha por la dignidad que no entrara el gobernador impuesto, Fausto Zapata. Yo creo que ya falleció el señor, que en paz descanse. Y fue el doctor Nava, ya estaba enfermo, me fue a acompañar, a caminar un tramo. Y me dijo, vaya preparando, Andrés Manuel, la gente, porque no van a lograr nada. Al contrario, no les van a dar nada como represalia para que nadie vuelva a hacer esto, que no quede como mal ejemplo. Y sí nos preocupó, me acuerdo que de ahí de San Martín salimos hacia Tlaxcala porque íbamos a llegar aquí a finales de año y no iba a haber nadie. A principios de año empezamos a darle vuelta todo el Valle de México para llegar como el día 9, 10 de enero a la ciudad. Y muy tristes porque sí, no se veía nada. En el camino venían haciendo propuestas. Les damos, creamos un consejo y les damos un representante y 2 para el PRI. No aceptamos. Nosotros ganamos. No va a haber nada, pues ni modo, seguimos caminando. Más adelante me acuerdo que en Perote pasamos la Navidad y ahí otra llamada. Estaba muy preocupado el presidente. Imagínense, en ese entonces era Carlos Salinas el presidente y quiere que pasen la Navidad con sus familias. Me comentó el entonces secretario de Gobernación, que era Gutiérrez Barrios, por teléfono. Ya está arreglado, 2 consejeros para ustedes, 1 para el PRI, nada más que no puede ser consejero el candidato de ustedes. Pues no, si él ganó. Y ahí muy amablemente me dijo, ¿sabe qué? Bueno, si aceptan, ya están los camiones para que se regrese. La gente, veníamos como 1000 y de todo, porque vienen pues los demócratas, ¿no? Vienen los místicos, en un movimiento así, los que vinculan la democracia con lo místico, como una peregrinación, y vienen también los jóvenes, los rebeldes, que nos daba mucho dolor de cabeza. Imagínense decirles, ya vámonos de regreso, si querían. Muchos no conocían la capital, querían ir a la villa, al Zócalo, Chapultepec, ¿sí? La Alameda. Pues no va a haber nada, ya no va a haber nada. Pues ni modo, seguimos caminando. Y así. Y pasando ahí San Martín, de repente, después de caminar más de 30 kilómetros y sin pozol,
porque nos mandaban pozol, que es maíz con cacao y da mucha fuerza. Eso es lo que se usa para el trabajo en el campo, en el trópico. Se terminó el pozol y quienes se encargaban de la comida y del agua, ¿no?, eran unos tambos así, de 200 litros. Y todo el mundo llevaba su pote, como decimos allá, tu taza de plástico, servían. Pero el agua de naranja no es lo mismo que el pozol. Entonces había una rebelión porque no había pozol. Y llegamos a Nanacamilpa, se llama el pueblo, de Tlaxcala, me acuerdo. Y siempre llegábamos y hacíamos un meeting para informarle al pueblo. ¿Y esos quiénes son? Y esa vez, cansados y desmoralizados, no, vámonos al campamento. Pero llegando al campamento, donde nos quedábamos, la jornada que siempre nos llegaba, con la nota ahí de que se iban a firmar los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec. Y nos pusimos muy contentos porque esa era la oportunidad. En la política cuenta mucho la suerte, las circunstancias. Entonces, estaba roto el diálogo, pero como tenían que aparentar, ¿no?, de que en México había democracia y nosotros estábamos manifestándonos, detrás de la jornada, que nos dio mucho gusto leer, ya estaba de nuevo el enviado de Fernando Gutiérrez Barrios para restablecer el diálogo. Ya está todo resuelto, ya se les va a respetar, regrésense. No, tenemos que llegar. Y llegamos y se resolvió. Pero fueron muchos años de lucha para combatir fraudes electorales. Entonces, ahora la garantía es que van a haber elecciones siempre que estemos nosotros limpias y libres. Limpias y libres. Y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. No podemos hacer lo mismo de estos farsantes antidemocráticos, corruptos, representantes de la oligarquía, que nada más usan la democracia como pantalla, como parapeto en el discurso, porque realmente lo que quieren es que domine la oligarquía, no que haya una democracia. Democracia es poder y pueblo, el poder del pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. Ellos quieren poder sin pueblo. Quieren a Kratos sin demos. Esa es su democracia. Esa es la diferencia que tenemos de fondo. Entonces sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas,
que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, todo eso que padecimos, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, etcétera, 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 que no haya apagones cuando están contando. ¿Quieren ver cómo le hacían? ¿No tienes ahí? Puede ser de cómo contaban las boletas, los votos antes. Ese que pues, búsquenlo allá en la red, puede ser que esté. Empieza a contar boletas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 45, 45. Búsquenlo. O sea, eso era lo que había. Todo esto para los jóvenes, pues de repente ve un joven, también los jóvenes ya están muy despiertos. La marcha, con todo respeto, del domingo es de pura gente mayor y muchos camajanes. Los jóvenes no estaban ahí, no había jóvenes. Ya es otra cosa, ya los jóvenes ya están muy despiertos, pero de todas maneras hay que estar hablando de esto.